Buenos días, señoras y señores, seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Bienvenidos a esta nueva semana que abrimos prácticamente igual que concluimos la anterior. Lo hacemos revisando, repasando, valorando lo que fueron los resultados electorales, principalmente de ese 26 de junio, aunque también hablaremos, como no, de otros asuntos de la actualidad, si así lo requiere la conversación. Hoy vamos a conversar sobre todo lo que sucedió ese domingo de repetición de generales con el coordinador regional de Izquierda Unida, Daniel Martínez. Ya le tuvimos por aquí hace no mucho tiempo para hablar de cómo íbamos a afrontar esa cita electoral y hoy le tenemos aquí para valorar lo que dio de sí ese día tan importante para todo el país. Daniel, buenos días. ¿Qué Hola, tal? buenos días, muy bien, muy bien. Ahora se cambia un poco el ritmo, pero se sigue teniendo trabajo, me lo estaba contando, ¿no? Sí, seguimos teniendo mucho trabajo en los ayuntamientos, bueno, en la política en general y la verdad es que, bueno, no nos podemos quejar de eso, de tener trabajo y bueno, seguimos luchando porque después de las elecciones, pues los problemas siguen, hay que configurar ese gobierno y hay que seguir en el día a día, como todo el mundo, podríamos decir. Vamos a ver cómo va todo eso, pero antes de hablar de lo de la configuración de gobierno, que va a estar interesante y creo que no tan fácil como algunos podían prever al día de elecciones, le pregunto cómo ha pasado esta semana desde el 26 de junio, qué tipo de pensamientos se le han cruzado a usted personalmente por la cabeza y que ha tenido oportunidad de compartir y contrastar también con otros compañeros de formación. Bueno, con respecto a los resultados electorales, aparte de los muchos análisis que podemos hacer, las muchas reflexiones, pensar cuáles son los motivos de que se cumplan o no se cumplan determinadas expectativas, o incluso las expectativas que teníamos nosotros y que manifestamos durante la campaña electoral, pero sobre todo hay una cosa que es lo que más nos ha desconcertado, y es que en la coalición Unidos Podemos no hemos sido capaces de sumar los votos que por separado teníamos el 20 de diciembre. Eso quizá es el dato que más nos ha desconcertado y el que, bueno, nosotros creíamos que sí, que se iba a producir esa suma. Igual no al 100%, pero que íbamos a estar muy cerca de los resultados que se obtuvieron en diciembre y en las mejores expectativas incluso superarlos. A mí no me ha preocupado ni le he dado muchas vueltas ni si ha habido sorpaso o no ha habido sorpaso, si estamos por delante del PSOE o estamos por detrás. La subida del PP, bueno, pues ahí está, pero bueno, también hay otras consecuencias de las elecciones. Y digamos que para el futuro y para la formación de ese gobierno, pero sobre todo ese dato es el que más, bueno, pues... ¿Y qué explicación busca a esa realidad de que no se consiguió sumar como era la pretensión en un principio? Bueno, nosotros desde Izquierda Unida lo primero es que estamos convencidos, porque lo hemos constatado en esta campaña, que la gente, mayoritariamente la gente de Izquierda Unida ha votado, hemos estado en las mesas de apoderados, hemos hecho la campaña y después se ha votado a la candidatura. Ahora, ¿el 100% de la gente que votó en diciembre? Pues parece evidente que no. Tampoco el 100% de la gente que votó a Podemos en diciembre. Yo creo que ha habido una desmovilización del votante, del potencial votante de Unidos Podemos, que el votante desde luego no es de nadie tampoco, bueno, puede cambiar su voto, pero bueno, hay una base y al final ha habido una desmovilización, es evidente, del votante de Unidos Podemos, que parece que mayoritariamente ha ido a la abstención y eso ha hecho que no se hayan cubierto al menos unas mínimas expectativas de, por lo menos eso, la suma de los votos que teníamos en diciembre. Después, pues algún voto también habrá ido a otras formaciones políticas, pero yo creo que sobre todo es ese, pues que al 100% no, la gente, la base de cada partido no ha votado y después sobre todo la abstención, fruto de la movilización, porque hay otros partidos que parece que han hecho mejor campaña y han movilizado mejor a su electorado que nosotros, en este caso el Partido Popular. Desmovilización, por tanto, en el electorado de Unidos Podemos, movilización en el del Partido Popular. Pero ¿qué ha pasado? Porque las encuestas hasta pocos días antes de la cita con las urnas daban un panorama muy diferente, sobre todo en lo relativo a Unidos Podemos. Sí. ¿Se ha desmovilizado toda esa gente en 3-4 días? Bueno, todas las encuestas lo que hablaban es de la mayor movilización, incluso más que en el electorado del Partido Popular, en Unidos Podemos. Lo que indica es que las encuestas estaban equivocadas. Desde luego se han equivocado porque además se han equivocado todas. O la gran mayoría. Incluso se equivocó aquella encuesta a pie de urna que a las 8 y poco de la tarde del domingo decía, bueno, es que... Y
daba un reflejo más o menos de las encuestas anteriores y hablaba de unos resultados bastante diferentes a los que después se produjeron. Por tanto, lo que está claro es que las encuestas, que han creado también unas expectativas y que el entorno de la coalición, bueno, pues nosotros hemos notado también un impulso de ilusión desde que se forjó, pues al final no era la realidad de lo que pensaba el votante, de lo que quería hacer el votante y después lo que ha hecho. Por tanto, yo creo que las encuestas en ese sentido, pues también hay que ver qué incidencia han tenido en los resultados definitivos. ¿Cree que se produjo algo que ustedes mismos han venido a llamar estos días el voto del miedo y sobre todo que el tema del Brexit en Reino Unido pudo pues dar ese último empujón a gente que quizá era la que más indecisa estaba cuando llegó el 26J y que cambió su voto a última hora? Yo creo que para llegar a tener 1 millón menos de votantes, más de 1 millón menos de votantes de lo que tuvimos en diciembre, por separado, tiene que haber varias causas. Las causas tienen que ser múltiples, porque es mucho voto, mucho votante y además me imagino que pues, digamos, con unas inquietudes y unas sensibilidades diferentes. Entonces han tenido que influir muchos aspectos, pero los que has nombrado yo creo que seguro. La campaña del miedo del Partido Popular es evidente que ha funcionado, eso yo creo que está claro. Y la gente, finalmente parece que la gente o los que hemos intentado apostar por un cambio, por la esperanza, por otras políticas, pues al final se ha trasladado una inquietud por lo que pudiera ser desconocido, que es lo que también quería trasladar el Partido Popular, pues eso de extremistas, de radicales, de a ver qué pasa en Grecia, a ver qué pasa en Venezuela, y bueno, y esto va a ser un desastre, nosotros ya sabemos gestionar, los demás no. Bueno, pues ese discurso del miedo es el que ha triunfado frente al discurso y la necesidad de cambio de políticas que tenía y que tiene aún este país. Por tanto, ese es un factor fundamental. Y el del Brexit, pues es el más complicado igual de analizar o de saber hasta qué punto ha afectado. Pero ha podido afectar, porque al fin y al cabo, bueno, pues la única fuerza política claramente con un mensaje claro y una apuesta siempre democrática y a través de la modificación de la Constitución, pero por un referéndum en Cataluña, pues ha sido Unidos Podemos, es Podemos, y por tanto, pues eso en un momento determinado también ha podido afectar a los resultados fuera de Cataluña, País Vasco y Galicia. Pero claro, es que allí también se ha bajado en votos, entonces es complicado. Digamos que esa circunstancia del Brexit es la más complicada de analizar y de ver si ha podido afectar o no. Evidentemente en la valoración entran todo tipo de variables. Por un lado están estas externas que estamos intentando analizar, aunque como usted apunta pues es complicado porque influyen muchísimas cosas, pero también hay cosas a nivel interno que se pueden detectar como posibles fallos, errores. Usted la semana pasada daba una rueda de prensa junto a compañeros de formación, por ejemplo el número 2 a la lista al Congreso por Albacete, Javier Sánchez, y allí pues daba algunas pinceladas sobre algunos de esos errores internos que como organización, en este caso como coalición, se han podido hacer durante sobre todo la campaña. Remarcaba, por ejemplo, que ha detectado que quizás se ha tirado mucho del mensaje más emocional o más sentimental. Está claro. Y se ha dejado un poco de lado las propuestas concretas, las medidas que la gente puede analizar y estudiar como posibles soluciones a sus problemas. Y también la premura con la que se llevó a cabo la propia coalición, sin que quizá pudiese ser convenientemente consultada con las bases de todas las formaciones, por ejemplo, para elaborar las candidaturas, etc. Analícenme estos factores internos que detectan como posibles errores. Nosotros, hombre, dentro de los resultados electorales, pues analizamos también qué cosas, más allá del contexto, de los mensajes de cada partido, de la campaña, del Brexit, etcétera, etcétera, qué cosas internamente o como coalición podríamos mejorar para mejorar resultados si llega un momento determinado, que en próximas elecciones generales, que las habrá tarde o temprano, ya sean 2 años, 3 o 4, qué cosas nosotros podemos mejorar, qué circunstancias, qué mensajes, qué podemos trabajar mejor para esa gente que ha ido a la abstención y no nos ha votado, pues para recuperarla, incluso poder mejorar esos resultados. Nosotros también tenemos que hacer ese análisis. Entonces, dentro de los factores que nosotros encontramos a mejorar,
que tampoco garantizan que hubiera habido otros resultados, pero nosotros creemos que se pueden mejorar esos factores. Pues está que al final el mensaje que hemos intentado o que se ha trasladado de forma predominante en esta campaña, pues ha sido un mensaje de la esperanza, de la ilusión, de sensación, de ir al corazón, de la necesidad de cambio desde lo emocional. Y probablemente eso tendría que haber estado compensado y muy ligado también a propuestas de gestión y a cómo solucionar los problemas de los ciudadanos, los problemas que tienen en el día a día desde el gobierno. Es decir, a dar una alternativa concreta a los problemas concretos y reales de los ciudadanos durante la campaña electoral, incluso antes. Yo creo que eso ha faltado en esta campaña. Y después, efectivamente, ha habido otro factor que es la falta de tiempo para hacer las cosas un poco mejor, o bastante mejor, depende ya de la opinión de cada uno. En el 20 de diciembre no hubo coalición. Una vez que se convocan automáticamente las elecciones, que fueron finales de abril, ya se empezó a tener claro que iban a ser y que se convocaron el 1 de mayo, entonces surge la posibilidad de la coalición y por tanto estamos hablando de semanas. En semanas ha habido que articular una coalición y una candidatura a nivel estatal, a nivel de la nación, aparte de las confluencias con muchos partidos, y eso ha dado un resultado ha dado como resultado que esas candidaturas pues se hayan hecho con mucha premura, no se han hecho participativas desde la base, se ha participado poco por la militancia desde la base de las diferentes formaciones políticas, y eso lo podemos aplicar también al programa de la coalición, que ha sido un acuerdo, pero no con la participación de la base. Entonces yo creo que esos dos aspectos son manifiestamente mejorables y igual no garantizaban otro resultado, pero nosotros creemos que lo tenemos que poner encima de la mesa como análisis y autocrítica para poder mejorarlo en su momento, cuando llegue otra oportunidad, incluso en el trabajo del día a día. Cuando venía la anterior ocasión, hace unas 2 semanas, yo le preguntaba por todo el tema de la coalición, de por qué no se había hecho en la convocatoria de diciembre y ahora sí, por qué entonces pareció imposible y ahora era algo incluso aconsejable y fácil de llevar a cabo. Usted me decía textualmente que entonces quizás no era el momento y que ahora sí lo era. Pensando y sobre todo con los datos sobre la mesa, quizá sí que hubiese sido un mejor momento ya en diciembre haber concurrido de una manera unánime, unidos, y no hacerlo de esta otra forma que a mucha gente le ha podido dar esa sensación de premura y de un poco tacticismo por parte de ambas formaciones. Claro, ahí yo te puedo decir lo que pretendíamos y lo que queríamos desde Izquierda Unida antes de las elecciones del 20 de diciembre, y era ir en coalición, trabajar en esa confluencia, en candidaturas incluso de unidad popular, más allá de los propios partidos políticos. Y pues con un programa mucho más participado y trabajado desde la base, con unas candidaturas en las provincias mucho más participadas, trabajadas desde la base y con elección también por primarias o con la participación de la gente que se quisiera implicar en esas candidaturas, ya sea participando en las candidaturas o eligiéndolas. Nosotros eso ya lo pensábamos antes del 20 de diciembre, por tanto, para nosotros hubiese sido bueno que en esas elecciones ya se hubiese concurrido. En todo caso, seguimos defendiendo entonces, lo hemos hecho después y lo seguimos haciendo después del 26 de junio, y después de los resultados defendemos la estrategia de la confluencia, la necesidad de confluencia y de unión de las candidaturas progresistas de izquierdas y alternativas al bipartidismo, y que persiguen un cambio de políticas y un cambio real en este país para desde luego que las políticas miren a los ciudadanos, preserven derechos y libertades y desde luego tengan unas prioridades diferentes a las actuales. Estábamos convencidos entonces y lo seguimos ahora. Y además de todo eso, para nosotros, yo he insistido también estos días, 71 diputados y diputadas es una cifra muy importante. Son unos resultados muy importantes y muy influyentes en el Congreso de los Diputados. Si tenemos en cuenta los resultados del 20 de diciembre o estos 6 meses de la legislatura fallida,
pues nos encontramos con que son los mismos diputados. Pero es que hace 7 meses, en noviembre del año pasado, el Partido Popular tenía 186 diputados. La tercera fuerza política, la segunda tenía 110, pero la tercera era Convergencia y Unió con 16 diputados. Hoy tenemos una fuerza política como es Unidos Podemos con 71 diputados. El Partido Popular con casi 50 diputados menos, por muy bien que se le haya dado ahora en el 26 de junio. No hay mayorías absolutas, ni siquiera 2 formaciones políticas pueden llegar a conseguir esa mayoría absoluta. Por tanto, se abre un panorama político que es absolutamente diferente al que teníamos en la anterior legislatura, si quitamos estos 6 meses como digo, de legislatura fallida. Por tanto, más allá de lo que se pudo o no se pudo hacer o los errores que se hayan cometido, yo creo que Unidos Podemos tiene una expectativa de futuro muy importante y es una formación que va a seguir impulsando y un pulmón de cambio para este país y que va a seguir creciendo, no se va a quedar aquí. Estamos hablando de más de 5 millones de votantes que han apostado por estas candidaturas de Unidos Podemos, las confluencias, y que por tanto hay una base muy importante para seguir trabajando. Ahora, ¿qué panorama se abre, Daniel? Tenemos una etapa importante, en plenas negociaciones para la conformación de gobierno. Desde hoy ya los diputados pueden ir a retirar ese escaño, ese acta. El día 19 de julio se va a conformar el Parlamento. Bueno, todo de alguna manera vuelve a empezar a caminar, pero mientras tanto pues estamos pendientes de qué pueda o no suceder con el tema de las negociaciones, si habrá pactos o no, o siquiera para una investidura en este caso Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Después de analizar todo lo que se ha dicho y lo que se está diciendo durante esta semana también, ¿por dónde cree que van a ir los pasos? Bueno, no hay que dar nada por seguro, está claro, y por hecho. Pero parece ser que hay muchas probabilidades de que el Partido Popular se mantenga en el gobierno, o mantenga la presidencia del gobierno y el gobierno. Pero desde luego las condiciones no van a ser ni parecidas a cuando tenía esa mayoría absoluta de la anterior legislatura. Vamos a ver cómo se negocia, qué cosas se ponen, o qué propuestas, qué límites o qué prioridades se ponen encima de la mesa para negociar con el Partido Popular. Parece que Ciudadanos hay gran disposición a negociar y apoyar al Partido Popular. El PSOE está como antes de las elecciones, con sus 2 almas, una que es la que hay que dejarle que el Partido Popular gobierne, nos abstenemos y que gobierne el Partido Popular, y otra que es más reticente a esa situación. Vamos a ver quién al final es el que se lleva el gato al agua en ese sentido, aunque parece que todo apunta que al final habría alguna abstención para que gobernara el Partido Popular. Y luego nosotros lo tenemos muy claro, nosotros vamos a hacer una oposición firme, desde luego nadie va a contar con los votos de Unidos Podemos si es en coalición con Ciudadanos o con el Partido Popular, o si es para un gobierno de derechas, ya sea la derecha azul o la naranja, la del Partido Popular o la de Ciudadanos. Y en ese sentido, si al final hay un gobierno de derechas, pues desde luego pues estará nuestra oposición más firme, y desde luego la propuesta en el día a día en el Congreso para que haya otras políticas, para que haya otra legislación que sea más favorable a los intereses de la mayoría social. Y en ese sentido es importante que el Partido Socialista pues no se decante yo diría, ni por activa ni por pasiva, apoyar un gobierno del Partido Popular. Pero bueno, ya son decisiones que tienen que tomar otros partidos. En todo caso, parece que los tiempos y las circunstancias del trabajo en política a nivel general van a ser otros. Es que estamos hablando de que hay partidos en el Congreso como Ciudadanos, que tiene 32 diputados y diputadas y hace 2 años ni existía, o como Podemos, con la presencia que tiene también, unido a la coalición en la que hemos participado. Y yo creo que se puede legislar y hacer políticas diferentes, aunque al final el Partido Popular se saliera con la suya y consiguiera alguna abstención del Partido Socialista. Yo creo que se abre un escenario de difícil gobierno para el que lo tenga, por la coyuntura parlamentaria, y desde luego nosotros trataremos de aprovechar eso para que el daño político de las políticas, valga la redundancia, o de la acción de gobierno de la derecha, pues sea el menos posible para la mayoría social. ¿Preferiría unas terceras elecciones antes de que, por ejemplo, el Partido Socialista apoyase por pasiva
una investidura de Mariano Rajoy como presidente? Bueno, ya sabemos que lo de las terceras elecciones está claro que la mayoría ni lo queremos ni nos parece lo mejor para este país. Pero si la única alternativa fuese esa abstención del PSOE, yo ¿lo verían bien? Yo no la descarto porque en el Partido Socialista hay mucha gente que está diciendo que a Rajoy ni por activa ni por pasiva. Lo está diciendo mucha gente, incluso gente de la dirección, incluso el portavoz Hernando lo acaba de decir. Por tanto, según eso, y si nosotros mantenemos, que lo vamos a mantener sin ninguna duda, y es un principio básico, no vamos a facilitar de ninguna forma un gobierno de derechas ni políticas de derechas, pues tampoco habría que descartar ese escenario de terceras elecciones generales. Pero bueno, ahí parece que es el Partido Socialista el que tendrá que decidir entre sus dos almas cuál es la que va a ganar. ¿No existe la sensación, después de lo que ha ocurrido en esta segunda convocatoria, que si hubiese una tercera quizá aún seguiría creciendo el apoyo al Partido Popular? Bueno, pero como la sensación que teníamos nosotros de que incluso íbamos a poder competir con el Partido Popular para ganar las elecciones, y hemos quedado bastante lejos en ese sentido, habría que ver qué pasa, habría que ver los ciudadanos por dónde se decantan. En todo caso, parece difícil que se llegue a esas terceras elecciones. Y bueno, sí, es verdad que se comenta muchas veces en tono más jocoso que otra cosa. Bueno, es que si sigue habiendo elecciones, el Partido Popular va a ganar por mayoría absoluta, pero bueno, yo creo que no. Además, nos ha dejado claramente la lección, entre comillas, o la reflexión de que aunque haya 6 meses de diferencia entre unas elecciones y otras, el electorado se puede mover y puede haber cambios sustanciales. Daniel, ¿ha quedado en estos días la sensación también de que quizá la gran oportunidad se perdió tras el 20 de diciembre, que hubiese sido más favorable, por ejemplo, para vuestra formación, haber participado en un gobierno en el que junto a PSOE hubiesen sido una clara mayoría de izquierdas sobre Ciudadanos en una coalición para formar gobierno, que permitir que ahora Mariano Rajoy siga siendo presidente? Yo creo que sí, fue una oportunidad perdida. Además eso, hombre, a toro pasado, entre comillas, pero es verdad que ahora mismo está claro que está más cerca el Partido Popular de gobernar que después del 20 de diciembre. Por tanto, sí que pudo ser una oportunidad perdida. Y en ese sentido, bueno, pues ahí jugaron ya otros escenarios y otras estrategias políticas que hoy incluso ya no se pueden dar y que fueron determinantes para que no se formara un gobierno alternativo al Partido Popular. Fue una oportunidad perdida, yo creo que sí. Y desde nuestro punto de vista, así, estas elecciones de junio también han sido otra oportunidad perdida, o eso parece indicar, porque no está garantizado con las fuerzas que hay en el Congreso que el PP no gobierne, pues también ha sido una oportunidad perdida para el cambio real en este país. Dos cuestiones que quiero comentar con usted rápidamente por actualidad. Una, el tema de los votos en Toledo, que la Junta Electoral ha validado casi 2.000 votos en Toledo para Unidos Podemos que habían sido declarados nulos. ¿Qué ha pasado con este tema? Bueno, yo creo que más que nada ha sido una especie, una especie no, la realidad es que ha sido el empecinamiento más que nada de determinada composición de las mesas electorales, que se empeñaron en dar por no válido algo que era claramente válida, que era una papeleta de votación a Unidos Podemos, que era prácticamente la que bueno, pues estaba en el logo, era la de todo el país. La única diferencia es que faltaba el círculo de Podemos. Pero cuando se va con una papeleta que claramente están los candidatos, están las siglas, está la denominación de la candidatura y simplemente hay una variación muy pequeña que incluso la gente cuando fue a votar ni siquiera se dio cuenta si estaba el círculo o no, pues... ¿Pero esas papeletas se supone estaban en los colegios? No, esas papeletas se mandaron fue un fallo de imprenta de la empresa que hizo el mailing, que digamos que son las papeletas que llegan a las casas, casa, ¿no? Exactamente. Y ahí, claro, la gente cogía esas papeletas y es que ni se distinguía, pero está claro que esas papeletas eran válidas, porque lo importante aquí es más si se raya una papeleta, si se tacha, si se ponen cosas, si se rompe, pero cuando uno va con esa papeleta que ni siquiera se ve la diferencia, que hay que estar muy fino para verla, y cuando se manifiesta una intención inequívoca de votar a una formación política, pues no hay dudas de que bueno, pues eso puede llegar a la Junta Electoral y validarlo y ya está, no tiene mayor problemática. Y la segunda opinión que quiero sondear, el tema de la hucha de las pensiones. En el meeting que ofreció aquí el candidato socialista a la presidencia, Pedro Sánchez, el miércoles previo a las elecciones, hablando durante unos minutos sobre el tema de las pensiones ante los que habían allí,
sí que anunció que probablemente en la semana siguiente a las generales el gobierno fuese a retirar una importante cantidad de dinero nuevamente de la hucha de las pensiones, pero aquel mensaje como que pasó muy desapercibido en ese momento. Y el viernes, 1 de julio, todos nos sorprendíamos con la retirada nada más y nada menos que de 8.700 millones de euros de ese fondo de reserva de la Seguridad Social, de las pensiones. Además, por ejemplo, UGT ha denunciado que el jueves previo había preguntado en el Consejo General del Instituto de la Seguridad Social si eso se iba a producir, si se iba a sacar dinero de esa hucha. No se les dijo nada y al día siguiente nos sorprendemos con esto. ¿Qué se puede analizar de este tipo de medidas? Además, justo conforme han pasado ya las elecciones, que parece ser que se sabía algo, o sea, algún rumor había cuando antes hubo quien ya avisó que se podía producir, y sobre todo un detalle que para muchos es muy preocupante, no puede ser menos, y es que de 70 y tantos mil millones que había hace 4 años, ahora hay poco más de 20.000 y sigue bajando esa cifra. Sí, bueno, es el ahorro, digamos, que tenemos para garantizar las pensiones, lo que se denomina hucha de las pensiones. Bueno, pues aquí es que antes hablábamos del discurso del miedo. Cuidado que vienen estos y vienen otros que son nuevos y tal, y nos quitan las pensiones, porque comentaba nuestro candidato Javier Sánchez que mucha gente, sobre todo mayores, le decían: es que yo no me fío de votar a otras formaciones políticas porque está en peligro mi pensión. Y resulta que quien está poniendo en peligro la pensión no actuales, no de los pensionistas actuales, pero sí los de futuro, pues es el gobierno del Partido Popular. Y sin embargo... Apuntaban incluso que a este ritmo, a finales del año que viene, se puede quedar vacío ese fondo de reserva. Sí, porque como se está utilizando para otras cosas que no son las pensiones, que son para tapar otros agujeros que tiene que tapar el gobierno del Partido Popular. En todo caso, bueno, pues el primer análisis es ese, es decir, ha triunfado un discurso del miedo y resulta que quien está echando a la gente de sus casas, quien mantiene un porcentaje de parados tremendo, quien está poniendo en peligro las pensiones, etcétera, etcétera, es quien hoy gobierna y quien ha manejado ese discurso y parece que le ha salido bien en las elecciones. En todo caso, yo creo que el Partido Popular tiene un alma, no sé, tras la fachada, podríamos decir, en la que apuesta por las pensiones, los planes de pensiones privados. Y bueno, pues crear esta incertidumbre sobre las pensiones públicas del futuro y además manejar la hucha para tapar otros agujeros financieros de especulación, etcétera, etcétera, y no para garantizar esas pensiones, pues va también un poco en ese sentido. Yo no sé si la alarma que se crea, por ejemplo, ahora con esto de la hucha de las pensiones va a hacer que mucha gente vaya a hacer planes de pensiones privados. Claro, quien pueda y quien se lo pueda permitir. La mayoría, pues tendremos que seguir cotizando el que esté trabajando. El que no esté trabajando lo va a tener muy difícil ya de por sí para poder obtener una pensión en su momento, y luego pues habrá mucha gente que igual movilice recursos a la privada, que es lo que le interesa al Partido Popular, las pensiones privadas. Y la pública, pues desde que gobierna el Partido Popular, no solo la hucha, sino las pensiones en general, pues han ido decreciendo, a pesar de que ellos dicen el 0,25, bueno, eso no tiene importancia, eso es bajar una pensión, podríamos decir, dado el coste de la vida como ha subido, añadir copagos y todo lo demás a los pensionistas, pero yo creo que es un mensaje que no les alarma al Partido Popular, no le alarma en absoluto. Y luego, por último, pues bueno, incidir también en que, bueno, seguimos teniendo un artículo 135 de la Constitución que dice que lo primero es pagar la deuda y pagarle a los bancos. Entonces, pues el Partido Popular, como lo primero es pagar la deuda y pagar a los bancos, pues utiliza la hucha de las pensiones para acudir a determinados vencimientos de la financiación del Estado. Decía el Partido Popular que como posible oferta, sobre todo para tender la mano al Partido Socialista de cara a un posible apoyo ahora, una de las cosas que le ofrecía era el tema de la ley Mordaza, retirarlo y recuperar los pactos de Toledo. Sería bueno que, sea cual fuese el gobierno y la trayectoria que tuviese a nivel de años de legislatura el que se pusiese en marcha, sí que al menos solventase o pusiese cimientos limpios en temas cruciales como pueda ser la reforma constitucional, incluso se habla de la ley electoral, o este tema de las pensiones que preocupa mucha gente. Bueno, alguna concesión tendrán que hacer, me imagino,
porque si no, ¿cómo se va a apoyar a un gobierno encabezado por Rajoy, por ejemplo? Yo creo que alguna concesión hará, pero yo no me fío de las concesiones que pueden hacer. Yo creo que no las van a cumplir, que ellos tienen una hoja de ruta, que es la política de derechas que se ha marcado estos 4 años, que podrá estar matizada en los próximos años, pero tienen unas prioridades, unas preferencias, una forma de hacer política, una ideología clara política también, y que tendrán que hacer alguna concesión de cara a conseguir ese gobierno, pero después yo creo que no vamos a tener avances positivos, más allá de que sí que se van a poder frenar leyes que ellos quieran sacar adelante o medidas que ellos quieran sacar adelante, que antes con la mayoría absoluta las sacaban sin ninguna duda. Yo creo que ahora se van a poder frenar. Lo del Pacto de Toledo, pues bueno, pues ya he dado mi opinión sobre las políticas en torno a las pensiones públicas o al servicio público de pensiones del Partido Popular, y creo que pocos avances va a haber. Y lo de la ley Mordaza, bueno, pues si se pudiera sacar algo, bien, pero desde luego el Partido Popular ha demostrado que no se cree mucho lo de respetar en sentido amplio derechos y libertades de los ciudadanos. Veremos lo que ocurre, Daniel. Se aventura un verano interesante e intenso. Sí. Lo comentaremos. Cuídese mucho y ya que empiezan las fiestas también en su pueblo muy pronto, pues disfruten mucho y olviden de alguna manera lo intenso de estos días, porque seguro que hay que coger pilas para pronto. Claro, muchas gracias y estáis invitados a la fiesta del Ballestero, claro que sí. O cualquier fin de semana, cualquier día. Muchísimas gracias, lo hacemos extensivo a la gente que nos ve. El coordinador regional de Izquierda Unida, Daniel Martínez, protagonista de esta nueva entrevista que les hemos ofrecido aquí para abrir semana en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, desde donde ya saben que seguimos contándole todo cuanto sucede minuto a minuto. Cuídense mucho, hasta luego.